Nuestro siguiente problema dice: la altura de un prisma recto mide 6 metros y su base es un rectángulo cuyo lado mayor es el doble del menor. Calcula la longitud de una de sus diagonales sabiendo que su área mide 144 metros cuadrados. Lo primero que vamos a hacer es trazar nuestro prisma recto. Podemos trazarlo así, un rectángulo. Y dentro de él otro rectángulo, así como hacemos con el cubo, que tengan las mismas dimensiones, de esta forma, y luego unimos los vértices para que nos salga nuestro prisma como debe ser. Allí está, ya tenemos nuestro prisma rectangular, recto de 6 metros de altura, dice. Altura es esto, altura 6 metros. Altura siempre representamos con una H. Su base es un rectángulo, esta es la base, es un rectángulo, tiene largo y tiene ancho, cuyo lado mayor es el doble del menor. Vamos a suponer que el ancho sea el menor, el largo tiene que ser el doble, 2 por A. El doble de una cantidad se representa 2A. Bien, ya tenemos nuestros datos. ¿Qué es lo que nos pide calcular? El valor de una de las diagonales. La diagonal es la distancia de un vértice a otro vértice, pero no consecutivo. Tendría que ser de aquí hasta aquí. Esta distancia es la que queremos hallar, pero para hallar esta distancia necesitamos primeramente hallar el valor del ancho y del largo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a utilizar el dato que disponemos. ¿Cuál es el dato que nos proporciona el problema? Nos dice que su área mide 144 metros cuadrados. ¿A qué área se refiere esto? Si me dice su área, entonces debo entender que es el área del prisma completo, o sea, de las caras y las bases. Área total es lo que me está dando como dato. Y es este dato el que vamos a utilizar para hallar el valor desconocido. Siempre utilizamos la fórmula del dato que tenemos. Tenemos área total, entonces vamos a escribir la fórmula de área total. Área total de un prisma es el valor del área lateral más 2 por lo que vale el área de la base. Bueno, en una fórmula sustituimos todo lo que ya tenemos. Área lateral ya sabemos que vale 144, entonces aquí escribimos 144. Es igual al área lateral, pero desconocemos el valor del área lateral. Si no sabemos cuál es su valor, entonces vamos a escribir su fórmula. Área lateral de un prisma es el perímetro de la base multiplicado por la altura. Eso es lo que vamos a escribir aquí. En vez de área lateral, escribimos su fórmula. Perímetro de base multiplicado por la altura. Más 2 por el área de la base. La base, habíamos dicho, es un rectángulo. La fórmula de área de un rectángulo, ¿cuál es? Área de base es largo por ancho. Fórmula de área para un rectángulo siempre es largo por ancho. Luego aquí, en vez de área de base, ya vamos a escribir su fórmula, largo por ancho. Vamos a ir sustituyendo todo lo que conocemos. 144 queda, no podemos hacer nada por el momento aquí. Es igual al perímetro de la base. Nuestra base es un rectángulo. Necesitamos hallar el perímetro de un rectángulo. Perímetro de un rectángulo es 2 veces el largo más 2 veces el ancho, porque tengo 2 veces el largo y 2 veces el ancho. Y eso vamos a sustituir aquí. En vez de perímetro vamos a escribir su equivalente dentro de un paréntesis. 2 largo más 2 ancho por lo que vale la altura. Altura ya sabemos cuál es su valor. ¿Cuánto mide mi altura? 6 metros. Entonces aquí escribimos 6 más 2 por el valor del largo. Y aquí nosotros tenemos que el largo es igual a 2 ancho. Entonces en vez de largo voy a escribir 2A por A de vuelta. Ahí estamos teniendo ya
dos variables solamente. Aquí sustituimos y vamos a tener una sola variable. Nos queda 144 es igual 2 largos más 2 anchos. Vamos a hacer esto aquí en un cálculo auxiliar para ahorrar espacio. 2 por lo que vale largo, pero largo pues 2 ancho, más 2 anchos. Esto podemos resolver, 2 por 2 son 4 anchos, más 2 anchos, en total son 6 anchos. 4 más 2 son 6. Esto que está aquí podemos sustituir por 6a. Luego multiplica otra vez por 6 y multiplicamos esta parte. Resolvemos todo lo que pueda resolverse. 2 por 2, 4. A por a al cuadrado. Se está formando una ecuación de segundo grado que luego vamos a tener que resolver. Vamos a ordenar. Primero escribir 4a cuadrado, luego 6a por 6. 6 por 6, 36, más 36a entonces. Y 144, que aquí está sumando, podemos pasar al otro miembro a restar. Allí otra vez vamos a utilizar nuestros conocimientos sobre las ecuaciones de segundo grado. Aquí, si nos damos cuenta, todos los términos son divisibles entre 4. Podemos dividir una ecuación siempre que sea posible. Vamos a dividir entre una misma cantidad todos los términos, así los valores se hacen más pequeños. Y al dividir tenemos 4a cuadrado dividido 4 queda solamente a cuadrado, más 36 dividido 4 son 9a, menos 144 dividido entre 4. Vamos a hacer esto aquí. En 14 cabe 3 veces 4, son 12, al 14 2, 4 y 6 por 4, 24. 36 quedaría aquí. 36 es igual a 0. Nos queda una ecuación de segundo grado que vamos a resolver utilizando la fórmula cuadrática. Para aplicar la fórmula cuadrática, extraemos los valores de los coeficientes de cada uno de los términos. El coeficiente del término de segundo grado es 1, representamos con A. El coeficiente del término de primer grado es 9, que es la B, y C, el término independiente, menos 36. Luego copiamos nuestra fórmula y sustituimos. Menos el valor de la B aquí vale 9, más menos la raíz cuadrada del valor de la B, que dijimos es 9 elevado al cuadrado, menos 4 por el valor de la A, que es 1, por el valor de la C, que es menos 36. Y luego debemos resolver esto. 2 por el valor de la A, que es 1. Continuamos, x es igual, menos 9 espera y resolvemos las operaciones que están dentro de la raíz. 9 al cuadrado, 9 por 9 es 81. Aquí menos por menos nos queda más. Multiplicamos 4 por 1, 4. Y 4 por 36 son 144. Todo entre 2 por 1, que son 2. X es igual entonces, menos 9 más menos, resolvemos la suma que está indicada dentro de la raíz. 81 más 144, aquí sería 5, 12, 2. 225 entre 2. Una vez que tenemos aquí, ya podemos separar en dos posibles resultados. Menos 9 más el resultado de la raíz. Raíz cuadrada de 225 es 15 sobre 2. Y aquí menos 9, aquí usamos más, entonces aquí debemos usar menos. La raíz cuadrada de 225, que es 15. Vamos resolviendo todas las operaciones y obtenemos los resultados. Aquí, si restamos 15 menos 9, es resta porque los signos son diferentes. 15 menos 9 me queda 6 entre 2. Y 6 dividido 2 queda 3. Ese es nuestro posible valor aquí. En el otro tengo signos iguales, entonces debo sumar. 15 más 9 son menos 24 dividido con 2, me quedaría menos 8. Los dos posibles valores son el 3 y el menos 8, pero nosotros estamos hallando una longitud. Esta x es el valor del ancho para nosotros. El ancho no puede ser un número negativo porque es una longitud
Entonces este 8 descartamos, no vamos a utilizar. ¿Cuál es el valor que nosotros vamos a utilizar? El 3. El ancho mide 3 metros. Aquí entonces ya tenemos que ancho vale 3 metros. Y nos decía que el largo es igual al doble del ancho. Entonces, el doble de 3, ¿cuánto es? 2 por 3 son 6 metros. Ya tenemos nuestro ancho, nuestro largo y nuestra altura. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hallar el valor de la diagonal del prisma. La diagonal es la distancia que une un vértice con otro del lado opuesto. Esto es lo que vamos a hallar. Simbolizamos con una D grande. Si trazamos aquí otra línea, que es la diagonal de la base, vamos a tener una D minúscula. Y esto representa la altura de nuestro prisma. ¿Qué figura se forma aquí? Entre la diagonal de la base, la diagonal del prisma y la altura, se forma un triángulo rectángulo. Entonces, otra vez, con el teorema de Pitágoras, vamos a hallar lo que nos falta. Todo esto que habíamos hecho hasta aquí es un cálculo auxiliar para hallar diagonal del prisma. Entonces, como ya tenemos el valor del largo y el ancho, borramos esto para tener espacio. Y vamos a calcular el valor de la diagonal de nuestro prisma. Vamos a tomar primeramente este triángulo rectángulo que está aquí, porque necesitamos saber el valor de la diagonal de la base. Aquí estamos teniendo un ángulo recto. La unión de dos paredes en el piso siempre forma un ángulo recto, ¿verdad? Entonces vamos a tomar este pedacito. Aquí está nuestro ángulo recto. Esta es la medida del ancho que es igual a 3 metros. Esto es el largo, que son 6 metros. Y lo que nosotros queremos es la diagonal de la base. Esta longitud es la que queremos hallar ahora. Y vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Pitágoras nos dice que la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado. Hipotenusa desconocemos, simbolizamos con una D en este caso. Entonces D cuadrado es igual a cateto. ¿Cuánto vale uno de mis catetos? 6. Entonces 6 al cuadrado más el otro cateto vale 3, 3 al cuadrado. Resolvemos eso. D cuadrado es igual a 6 al cuadrado, 6 por 6, 36. Más 3 al cuadrado es 3 por 3, 9. Sumamos esto, 36 más 9 son 45. Si quiero la D, el cuadrado pasa al otro miembro con su operación opuesta, que es la raíz. Ya tenemos el valor de la D. Ahora vamos a utilizar esta parte de nuestro triángulo rectángulo, o mejor dicho, este triángulo rectángulo, el más grande. Vamos a trazar aquí este triángulo grande, la representación de ese triángulo. Esta es la altura, que mide 6 metros. Esta es la diagonal de la base aquí, que ya sabemos vale raíz de 45. Y lo que queremos hallar es la diagonal del prisma con una D mayúscula. De vuelta aplicamos teorema de Pitágoras, porque es un triángulo rectángulo. Siempre que tengamos triángulo rectángulo, usamos esto. Pitágoras nos dice que el cuadrado en la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados en los catetos. Y luego sustituimos lo que ya tenemos. Hipotenusa es el lado más largo, que ahora nombramos por D mayúscula. D mayúscula, que es diagonal del prisma, al cuadrado es igual al cateto al cuadrado. Tomamos este cateto, 6 al cuadrado. El orden en que tomemos los catetos no importa, igual vamos a obtener el mismo resultado. Más raíz de 45 elevado al cuadrado. D al cuadrado es igual, 6 al cuadrado, 6 por 6 son 36. Más una raíz elevada al cuadrado, se cancela el cuadrado con la raíz porque son operaciones opuestas entre sí. Entonces aquí nos queda 45 solamente. D al cuadrado es igual, podemos sumar esto.
Tenemos 5 y 6, son 11, llevo 1, 4 y 3, 7 más 1 que lleve 8. B al cuadrado es 81, pero yo no quiero D cuadrado, yo quiero la D. Entonces, el cuadrado pasa aquí como raíz. La operación opuesta de la potencia siempre es la raíz. D es igual, la raíz cuadrada de 81, 9. ¿Cuánto entonces es el valor de la diagonal de nuestro prisma? 9 metros.